Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de ver. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abismo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Muy buenas noches, arrancamos un jueves más en Bar Conspiración. La señora Luz Marian Nachajón, como todos los jueves, canta para nosotros. Para la audiencia. Para la audiencia. Para el país. Y para el mundo. Para todo el país. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, súper bien. Está volando el mes. Están medio rojos ustedes, ¿eh? En composeria, ¿no? Sí. Está medio servilleta, pero... Estoy medio... Está para el picnic. Está para el picnic. Sí. Estoy acorde con los cataríes, ¿viste? Ellos usan en la cabeza. Sí. O sea, Sí. ¿vos, ¿es para eso? ¿Para la cabeza? Sí, digamos, También sirve para los potecitos de jalea frutilla. Exactamente. Bueno, terminemos con esto. Ya está. Este es un programa serio. Vamos a compartir a partir de este momento los temas que tenemos en el día. Sí, señor, se habló y mucho desde el fin de semana pasado a través de medios de comunicación, de grupos de WhatsApp, de programas de radio, etcétera, de lo que se denominó el Pacto Global Migratorio, ese acuerdo del que Paraguay también participó. Están con nosotros el exdiputado Aldo Vera y el señor Miguel Ortigosa del Frente Nacional Pro Vida para conversar sobre este tópico en particular. Muy buenos días, buenas noches, perdón. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, Augusto, al doctor Mime, a Mike. Un gusto, gracias por la invitación y a las órdenes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por la invitación y un privilegio compartir con todos ustedes. Bueno, ¿cuándo nos, enteramos del debate sobre el Pacto Global Migratorio? Advertimos que se abría al mismo tiempo un debate muy intenso en todo el mundo, incluso diría, particularmente he visto bastante en América Latina, y nos interesa saber qué piensan las posiciones, las orillas y las veredas del pensamiento paraguayo al respecto de ese tema. Por eso les convocamos. Así que empecemos, como diría ese filósofo argentino Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Sí, señor. Así que empecemos escuchando a cada uno de ustedes su opinión sobre el tema, ¿sí? Bueno, para nosotros lo que queremos en primer lugar poder dejar bien en claro es que entendemos la problemática, es una problemática real, es una problemática que no es fácil. Entendemos que debemos, porque la gente nos dice, ustedes son pro vida y están en contra de la ayuda al prójimo, y no tiene nada que ver con la ayuda al prójimo lo que objetamos. Lo que objetamos es la manera en que se quiere llevar adelante a través de la firma de un pacto, que no es ni un convenio ni un acuerdo, es un pacto, ¿no es cierto?, que termina comprometiendo a Paraguay en una serie de temas con los que con los que creemos que puede terminar desdibujándose el futuro de nuestra nación, básicamente. Don Aldo, su primer alegato al respecto del pacto. Yo creo que hay que partir, por lo menos desde nuestra perspectiva, sentando muy claramente que uno no es migrante porque quiere, sino porque generalmente se ve obligado a hacerlo, por causas que son exógenas a la voluntad de uno mismo. Es más, te agregaría que hoy yo no estaría aquí sentado en esta mesa debatiendo si no fuera por la migración. Entonces, desde ese punto de vista, me cuesta mucho a mí por lo menos, y lo expresé de esa manera, entender que haya alguien que se oponga
a algo que tiene tan buenas intenciones, como su nombre lo indica, ordenar la migración. Y hasta incluso, se lo plantea clara y expresamente, evitar que quienes migran lo sigan haciendo. En un país de 1 millón de compatriotas que se encuentran fuera del país, creo que les va a beneficiar más que lo que les va a perjudicar. Es mi postura. Ahora, yo quiero hacer una pregunta sobre esto y creo que va para ambos lados. Al margen de la consideración que uno pueda tener sobre si es correcto, si es incorrecto, si es vinculante o si no es vinculante, como interpreto que me parece que no termina siendo vinculante y por tanto a mí me parece que no es tan riesgoso. Lo que quiero saber es por qué se discutió tan tarde. Se firmaba el lunes esto, ¿verdad? Y el viernes se discutía esto en medios de comunicación y redes sociales. ¿Se estaba discutiendo y nosotros los medios no nos enteramos o realmente ya llegó tarde la comunicación, no hubo comunicación al respecto por parte del gobierno? ¿Cómo sienten ustedes esa parte? Bueno, nosotros de repente nos cayó la ficha cuando hubo una publicación del presidente Mario Abdo, pero antigua. Una antigua que volvió a surgir en el momento en que él envió, fue posteando cuando estuvo en la ONU, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás. Y él ahí dijo, hemos hablado y hemos acordado, y ahí habló el tema de los acuerdos migratorios, y entonces, y él fue el que lo posteó. Y eso quedó ahí. Nosotros estábamos en ese tiempo, me refiero a los Provida, un poco enfocados en otra lucha, en el tema del MEC y otras cosas. Entonces cuando empieza a bajar un poco la locura que nos tenía, salta al tapete ese tema y empezamos a preguntarnos qué es, y ahí empezamos a investigar los documentos. Y empiezan a surgir una serie de cuestionamientos, inicialmente enfocados hacia el contenido ideológico de género, pero después fueron surgiendo las otras cosas, como por ejemplo el tema principal de que no se refiere a las migraciones naturales o normales, digamos, las que vivimos. El millón de paraguayos, el ministro de Relaciones Exteriores, Castiglione, hablaba de cerca de 2 millones. Ellos están por ese mover migratorio que se da a menor escala. ¿No se fueron todos juntos? No se fueron todos juntos. ¿Ok? Y este acuerdo, porque se basa en la Declaración de Nueva York, dice expresamente que es para las grandes movilizaciones. Entonces cambian un poco las reglas de juego cuando te dicen, mira, te vamos a enviar la próxima semana 10.000, no importa quién, 10.000 del que fuera. De cualquier persona que fuera, que está no discutimos la necesidad, no discutimos que no tienen opción a lo mejor, solamente que consideramos que nosotros debemos primero ver si los podemos recibir, primero ver si tenemos la capacidad, si estamos satisfaciendo la necesidad interna de nuestro país. Dos precisiones. Primero, que el trago no es de utilería, así que pueden tomar cuando quieran. Y paréntesis, una delicia. Segundo, que pueden interrumpirse cuando quieran. O sea, se puede dialogar. Okay. Pueden comer. Aldo, sobre el mismo tema. Mira, yo creo que como bien está siendo señalado, no es una discusión que empieza hoy. Es una discusión probablemente tan antigua como la humanidad, ¿verdad? Es una discusión que a mí me sorprende que haya gente a la que le sorprenda, ¿verdad? Porque yo creo que todas las actuaciones de Naciones Unidas en la era digital están todas, como dicen los jóvenes, colgadas, están siendo discutidas. Nuestro país tiene representantes que informan permanentemente de lo que sucede. Entonces, me sigue pareciendo muy extraño que a alguien le sorprenda. Ahora que se quiera instalar, como dicen las teorías conspiraticias, y creo que este es el bar para hablar del tema. Eso. Como que se quiere instalar para esconder algún otro tema, para hablar de otras cosas. Podríamos ya hasta ir por ahí, pero yo no quiero entrar a jugar en esa cuestión. ¿Quieren esconder algún otro tema, don Miguel? Sí, bueno, en realidad él menciona algunas cosas que bueno, yo respeto su manera de verlo. Nosotros no somos políticos. Yo sí tengo creencias profundas con relación a mis creencias religiosas, si le queremos llamar espirituales, y eso es lo que a mí me introduce en la lucha pro vida y pro familia.
Yo cuando empiezo a investigar esto, empiezo a mirar de que hay algunos, inclusive si vamos a lo que la Santa Sede dice de la Iglesia Católica, habla, ¿no es cierto? Y hace, están las cosas que hemos conversado, pero hay unas cositas que agregaron que no tendrían que agregar referente a la ideología de género, al aborto, lo menciona ya la Santa Sede, ¿no es cierto? Como algo oficial, y esa es la postura que también dentro del Paraguay toma la Iglesia. Pero cuando empezamos a leer, empezamos a ver que hay un contexto un poquito diferente. Si es vinculante o no, no es vinculante. Esto no tiene un tema directo, pero cuando a nivel local, pero a nivel internacional tiene una validez muy fuerte, porque si yo me acoplo a lo que la ONU habla, estoy automáticamente aceptando las condiciones internacionales que finalmente me pueden llevar ante algún juzgado. Tal vez pudieron verlo, si no yo les puedo pasar después el material del por qué el presidente chileno dice no, ¿no es cierto? Ellos tienen un grave problema de inmigración de los haitianos. Ahí está, Ellos sí, correctísimo. Lo cual yo justo hablaba de eso, los países que se oponen, Estados Unidos, Polonia, Austria, Suiza, en el mismo caso de Chile, todos tienen un gran problema actualmente con las políticas migratorias y las están tratando de conducir internamente. O sea, no, están trabajando en un plan local, por eso no se acogen, digamos, a esto, ¿verdad? Ahora, claro, yo la pregunta que me hacía era, ¿es difícil que Paraguay o cualquier país en desarrollo del segundo o tercer mundo puedan cumplir con todas las obligaciones que tienen con sus propios ciudadanos? De hecho, por eso están en desarrollo, no son completamente desarrollados. Bajo esa lógica, los únicos países que podrían acogerse a una política migratoria deberían ser los países del primer mundo. Eso es lo que básicamente usted sostiene. Claro, exactamente. Nosotros trabajamos con muchas obras sociales, ¿no es cierto? Y estamos a través de la iglesia también en contacto con mucha gente que tiene realidades terribles. La mujer sola, 3, 4 hijos, no pueden trabajar, no le pueden dar de comer, que son realidades reales dentro de nuestro país. Cuando vemos los derechos que se le otorgan al bloque que se podría traer de personas, no importa el origen, estamos hablando de personas que necesitan comer, que necesitan bañarse, necesitan salud, necesitan un lugar donde vivir, todo ese paquete. Si nosotros tenemos la capacidad de recibir a esa gente, ¿por qué primero no hacemos eso un poco hacia adentro y vemos la manera de asistir a toda esa cantidad de gente que genuinamente nuestro país necesita? No hablamos de gente que no quiere trabajar, pero hablamos de situaciones reales de la vida que llevan a muchas mujeres, a muchos varones también, por diferentes motivos, a tener realidades que no les permiten tener eso. Y no temen, demos la palabra a yo le quiero preguntar así directamente una cosa, ¿no temen caer en el término xenofobia a eso? Bueno, es lo que quieren decir que es un problema xenofóbico, pero Paraguay no fue jamás xenofóbico. Nosotros no decimos no. Paraguay para los paraguayos pues suena. Claro. Bueno, para los que ya estamos en Paraguay, veamos primero, pero es que tiene que ser así. Primero vos tenés que asegurarte, si vos le invitás a alguien a tu casa a comer por caridad, vos tenés que asegurarte, uno, que los que invitaste no corran ningún tipo de riesgo, porque la caridad empieza por casa. Por ahí vamos. Entonces, podemos, ¿a cuánto? A 100, traigamos 100. Podemos 500, traigamos. O vamos a enviarle una asistencia, hagamos algo especial. O sea, atendamos la situación, pero firmar un pacto con estas reglas, eso es lo que nosotros creemos que es peligroso. A mí me suena, y discúlpame Aldo si es que vos decir distinto, a mí me suena que en ese mismo ejemplo, en esa analogía, estamos en un barrio y en cada casa, Paraguay es una casa chiquita que dice tengo guiso, y después hay casas más grandes, Brasil, qué sé yo, que dice yo tengo feijoada, tengo un buffet más grande. A mí me parece ilógico que piensen en Paraguay como el objetivo, tipo, vamos los perros, a ese país tenemos que ir a... No solo eso yo creo que es hasta, como decía una amiga mía, difícil en este país porque hay que hablar de lo obvio. A mí me parece incómodo. Por la condición geográfica luego de Paraguay ya es raro. Nosotros somos un país eminentemente, ¿cómo decirlo?, que envía migrantes antes que los recibe, por eso que vos estás señalando, por las condiciones socioeconómicas que existen en el país, por un montón de cuestiones, y por proximidad geográfica misma, claro. ¿Verdad? A mí me resulta impensable pensar, entender cómo puede ser que un migrante que ya está luego en una situación súper difícil en su país pueda agarrar una patera, cruzar todo del Cuerno de África hasta llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires cruzar todos los controles migratorios y llegar a Paraguay. Por eso que me parece paranoico
disculpen, con el respeto que existe hacia esa palabra, porque esa es una patología... Sí, patología mental. No quiero usar en ese sentido, pero sí me parece desconectado de la realidad o de la posibilidad. Decir que vamos a recibir o alguien nos puede enviar un contingente de 100, 200 ni 1000 personas. Eso es impensable, imposible, no se ha dado en la historia de la humanidad. Recuerden ustedes, ni con la Segunda ni la Primera Guerra Mundial. Siempre ha sido con el consentimiento de los estados y el Estado paraguayo siempre ha hecho eso de manera solidaria y ha traído a los menonitas de esa manera. Y se ha hecho con gestiones del gobierno y han aportado de manera demasiado importante los migrantes en este país como para que nosotros tengamos que decir que no lo podremos recibir. Es más, mucho más lo que pueden aportar, creo yo, que lo que pueden perjudicar. Lo segundo es, estoy anotando acá, no se puede tocar o agarrar un texto legal de ninguna clase y solamente entender la línea, o sea, criticar la línea que a mí me gusta y la línea que a mí no me gusta. Las interpretaciones jurídicas se hacen de manera global y son un todo normativo. Entonces, cuando un documento es internacional de esta laya, que intenta juntar todas las visiones de mundo que existen porque quiere ser planetario, tiene que tener necesariamente un lenguaje inclusivo, o si no, no existiría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que casi es burdo, la media luna roja y la cruz roja, porque está tratando de expresar dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, son símbolos para que todos puedan adherir, o si no, solamente vamos a juntarnos los blancos, no sé, de tal religión, de tal color, eso no tiene ningún sentido, si no, no sería cooperación planetaria. Y yo creo que su nombre es demasiado expresivo, dice, conferencia internacional encargada de aprobar el Pacto Mundial de la Migración segura, ordenada y regular. No hay ninguna camionada de ningún país que nos van a mandar. ¿Vos crees que posible. con esto disminuiría también el hecho de que venga esta gente, por ejemplo, venezolanos que nosotros encontramos ejerciendo la medicina acá, o cubanos que encontramos ejerciendo? Esto es una migración también ilegal porque vienen a ejercer sin... Así mismo es. Pero, esto regularía también eso. Pero ese es en el marco de una migración. Porque fíjate vos lo siguiente. Yo no sé si ustedes intentaron alguna vez radicarse en un país. O intentaron que un amigo se radique o un conocido se radique en Paraguay. Es un quilombo. Es dificilísimo. Entonces, tenemos que cambiar toda nuestra constitución, nuestro sistema migratorio, se tiene que aprobar en el Congreso. Y entonces estamos asumiendo que los congresistas son toditos unos, ¿qué? Anti no sé qué, pro no sé qué, como para que puedan cambiar la legislación de la noche a la mañana de un sácate. O sea, es muy difícil y me cuesta muchísimo encontrar los mecanismos. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 no me cierra. Tenemos que hacer una pausa. Ya, Pico. Pero, Pues sí, yo justo quería hacer... es orden de la señora productora. Pero vamos a volver con nuestros invitados. Quería nomás apuntar lo siguiente. Yo, por principio, siempre voy a estar parado en el sitio humanitario, digamos, ¿verdad? Pero no podemos dejar de ver, hay otras cuestiones que conjugar en este licuado. Nosotros somos un mundo que está signado por un ecosistema mediático muy fuerte. Y no podemos decirle a la gente, quédate con la realidad de tu barrio, no mires lo que pasa en la tele en Centroamérica, no mires lo que pasa, porque forma parte de nuestra realidad cultural las nuevas tendencias que los medios instalan. Y dentro de eso, vos acabas de señalar un caso casi profesional, dentro de eso... Fíjate, hay un temor a todo lo que signifique. El temor es la migración masiva. Hablemos, digamos, objetivamente. Sí, yo entiendo ese temor. temor, A un programa de migración masiva que te diga, yo no creo que ningún país esté exento de un acuerdo que pueda establecer un gobierno por más que sea mediterráneo. El gobierno puede decir, ok, así como llegaron los menonitas que acaba de citar, digamos, ¿no? Sí, pero sobre eso, Augusto, Sí. yo entiendo que el temor sea la migración masiva, pero cuando lo escucho al señor Carrizosa, Ortigosa hablar de la postura de los Provida, yo no interpreto que no es que los van a dejar tirados por ser negros en la calle, le van a dar ayuda. Lo que
tengo ahí en la cabeza es como que escucho que tienen alguna cuestión de peligro cultural, de peligro ideológico detrás. Eso es lo que más le preocupa a ustedes, no tanto la condición de las personas. Bueno, Pero creo que tenemos que hacer la tenía pausa, que ir a ¿no? un corte. Hagamos un corte. Bueno, Hagamos un perdón, corte después y a la hablamos. vuelta, ¿Sabes pues, qué? Ya se vació Cuando- también, así que... Cuando haces la pregunta, se me hace también, Mike, que como que estamos parados todos los días con el posicionamiento que tiene cada sector. Probablemente nosotros también muchas veces prejuzgamos qué es lo que, Por eso qué es te lo que digo. quiere cada sector. Por eso qué te es lo digo, que a mí- plantea cada sector. Brillante Yo va a escuchar pregunto ahora, ahora. ¿verdad? Pero hagamos una pausa. Leo. Bueno, Sí, antes que nos está corten, bien. antes que nos hagan migrar a otro lado. Negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, depende. La señora Luz Mariana Chajón, como todos los jueves, nos acompaña con su música en Bar Conspiración. Bueno, y la pregunta para redondearle, hacerla Sí. un poco más directa es, ¿ustedes le tienen miedo a que venga mucha gente o a que la gente que venga con otras ideas culturales, ideológicas, sexuales y compañía? Bueno, nosotros, si me permitís, resulta que el pacto se basa en la Declaración de Nueva York, que fue firmada en septiembre de este año, es la base sobre la cual se emite el pacto, ¿no es cierto? Introducción. Punto 2. Hemos examinado hoy la mejor manera en que la comunidad internacional debe responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos. Dice un poquito más abajo, cabe entender que el término grandes desplazamientos refleja una serie de consideraciones. Dice hay algunas consideraciones, número de personas que llegan, el contexto económico, social, geográfico, la capacidad de respuesta del Estado receptor, y después dice, el término no abarca, por ejemplo, dice taxativamente, las corrientes habituales de migrantes de un país a otro. Entonces, Ese es un tema sobre el cual casi no se habló. y bueno, y por eso entonces estamos hablando del segundo renglón para no sacar de contexto de qué es lo que nos preocupa. Acá estamos hablando de grandes desplazamientos, no te son quiero- los no 10 te que quiero pasan acá interrumpir. que se van a... No te quiero interrumpir sí. en la respuesta, aunque sí te estoy Estoy interrumpiendo. Pero te digo, atendé la escasa preparación de la estrategia comunicacional Claro, del gobierno, claro. que ni eso supieron explicar. Explicar, Sí. sí, es cierto. Ese Así es un es. tema clave de explicar. Paréntesis, ¿cómo se siente que un colorado como Castiglioni diga que ustedes son la extrema derecha? Porque ese es como el meme de los Spider-Man que se apuntan, ¿verdad? Mira, ¿Qué más derecho que eso? yo creo que él debería tener otro tipo de recursos para, Antes que descalificar. para defender en vez de empezar a descalificar Te al que le está interrumpimos, hablando. te interrumpimos. Yo no vengo acá a hablar de mal de Castiglioni, no vengo a hablar mal de... pero ya que vengo a estamos, hablar ya que de él esto, habló mal de ¿qué ustedes? podemos decir por ahí? Te interrumpimos, pero no. ¿No es cierto? Entonces, el tema es ¿no es cierto? Decir, bueno, pero firmemos nomás porque es impensable que acá ocurra, a mí me parece mucho más irresponsable que decir, gente, analicemos bien antes de firmar. ¿Quién paga esto? Veamos el ejemplo de Chile. Ellos pagaron los vuelos charter de Haití a... todos los gastos son del país receptor. Si no tenés plata, tenés que pedir financiación. ¿De quién? De los mismos que están generando todo esto, Banco Mundial y todos los chiches, solamente para tener el contexto. A tu pregunta, yo estoy pensando primero en mi gente. ¿No es cierto? Yo estoy seguro que todos conocen acá, sin importar la religión, tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Hay un parámetro de cómo amar. Yo tengo que amar a la gente que está cerca mío como a mí mismo. Lo que yo quiero para mí, debo quererlo para el otro. Entonces, ellos también van a convertirse en prójimos porque van a venir a estar cerca. Tenemos la capacidad de atenderlos. Hagamos lo que se pueda y no descompongamos lo que tenemos por tratar. Para hacer un ejemplo, salvando las diferencias. Titanic, barco, se hunde el barco, vos estás en el bote, sos el capitán de ese bote salvavidas y se te quieren tirar encima todos los que están desesperados. La necesidad es correcta. Quiero salvarlos a todos, pero si los traigo a todos, ¿qué pasa? Nos morimos los que estamos acá y nos morimos los que están allá. Un poco extremo, ¿no es cierto? Pero para entender que si yo sobrecargo lo mío, le afecta a lo que tengo y
puedo tener otro tipo de problema. Entonces, si vienen 10.000, 20.000, de hecho que nosotros somos, un país pluralista, decía el ministro de Relaciones Exteriores en su posición. Claro que sí, porque los japoneses mantienen su cultura, los coreanos mantienen, pero respetan la nuestra. También existe el riesgo de que puedan venir grupos que no lo respeten como se da en algunos lugares. Ese también pero ese ya es un adicional. Como la migración islámica a los países escandinavos y compañía. Por ejemplo, ¿no es cierto? Que es también, eso puede ocurrir, sí o no, ¿no es cierto? Pero no es por eso que no queremos. Una pregunta sobre eso. A mí lo que a mí no me cierra, Sí, antes que nada, pero sí, a mí no sí. me cierra algo. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con este miedo? ¿Por qué meten ahí como un punto? Y yo no entiendo. Ese es un No, no. temazo, Sí, pero porque dejémosle estamos- dando la pelota. ¿sí? A mí una de las cosas de lo que se está señalando acá, de lo que me preocupa, es la interpretación exageradamente intramuros que hacemos de este tema. ¿Por qué digo intramuros? Porque fíjense ustedes que los negocios que mayor cantidad de dinero mueven a nivel mundial son el narcotráfico y la trata de personas, de seres humanos, ¿verdad? Entonces, si eso es verdad, y fíjense que hay gente que dice que el orden es inverso, que incluso los seres humanos mueven la trata de personas y esclavos de todo tipo, no solamente esclavos sexuales, mueven más dinero. Imagínense ustedes cuántos compatriotas deben estar desamparados, desatendidos, abandonados a su suerte en todo el exterior, ¿verdad? Y nosotros vamos a darnos el lujo de no firmar un pacto que lo único que intenta hacer, por lo menos de mi manera de ver las cosas, es paliar o colaborar a nivel mundial para paliar esas situaciones. O sea, encontremos, dicen los que firman el pacto, un mecanismo para controlar las fronteras, para hacer un intercambio de información, para prevenir que la gente migre, para avisar que van a haber grandes oleadas migratorias, y no se olviden que los países que no están firmando, es un tema que hay que abordarlo también. Los países que no están firmando, eso es cierto, hay que hacerles la crítica. Hicieron polvo Libia, ¿verdad? Que era el país que juntaba a todos los migrantes vecinos para hacerles trabajar. Hoy no tienen. ¿Por qué Italia no firmó? Porque cruzan todos los que no encuentran más trabajo y los que tuvieron que correr de la guerra de Siria y compañía, ¿verdad? Entonces, acordate vos, no se olviden ustedes que Estados Unidos no firma ningún pacto que tenga que ver con desarme nuclear, no firman pactos de no emisión de gases, no firman normalmente. ¿Por qué? Porque las denuncias que existen de violación de migrantes en... Sos cara dura, ¿verdad? Sí, Dirían, exacto. Este pacto dice que está prohibido detener menores, por ejemplo, que es lo que se le están acusando a Donald Trump en este momento. Pero entonces, finalmente, las razones por las que ellos no firman no son necesariamente razones de Estado ni razones humanitarias, sino son razones xenofóbicas que tienen que ver con una política de un mundo que no podemos negar que se está derechizando muy fuertemente. ¿Qué hizo Colombia con esto? Porque Colombia tiene una gran migración de venezolanos ahora mismo. Pero el caso de Colombia, disculpame, mamá, que te corte o que me metas así, pero el caso de Colombia es un ida y vuelta con Venezuela, ida y vuelta permanentemente. Cuando no están en Venezuela, están en Colombia. Entonces, es igual que en nuestro caso. Una frontera abierta. Es parecido a nuestro caso con la Argentina, ¿verdad? El argentino, si bien no se radica en Paraguay, fíjense ustedes. Viene carga combustible y se va. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos miedo de oleadas de migrantes si en el peor momento de la Argentina no tuvimos ninguna oleada? Vinieron y vinieron pocos. Yo quiero hacer dos precisiones. Uno, el tema de la oleada, que me parece que no es, estamos interpretando mal. Las oleadas a los que se hace referencia son a grupos organizados inmensos de personas que por determinada coyuntura van de un sitio a otro, ¿verdad? Que puede ser una guerra civil, puede ser una cuestión económica. No es desastre el natural. conjunto de una persona multiplicada por 1000 que va a la Argentina porque en este momento hay mucho trabajo para elaborar vaqueros. O sea, lo que yo quiero plantear nomás de vuelta es una cuestión que me parece que es esencial. Preguntarnos por qué no debatimos este tema. Por eso yo habría con A mí esa me parece pregunta, que es ¿verdad? jodido
asumir que hay un tema que ya nos lleva 15 días en los medios de comunicación que no se debatió oficialmente. O sea, yo no me explico. Y a vos te dejé con una pregunta en ciernes también. ¿sí? Nos ningunearon. Sí. Yo creo que tal vez nosotros somos muy chicos de cabeza. En mi caso soy ingeniero electromecánico. Algo debe haber acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que uno lee y entiende, hay mucha claridad. Y yo creo que hay muchas zonas grises que generan temor. Si generan temor, ¿por qué no nos sentamos? ¿Cuál es el apuro? Tengo miedo que haya represalia contra mis compatriotas que están afuera. Por favor, esto se firma para las grandes, no para los pequeños. Chile frena porque entiende el problema, porque lo está viviendo y hay chilenos viviendo en todos lados. Y no por eso ahora van, yo supongo que no, a pesar de que algunos empezaron a lanzar la teoría, no firmás y te van a agarrar a tus... Y no es así, no funciona de esta manera, entiendo que, pero no puedo ser futurólogo en eso. A mí sí me parece que debería debatirse mucho más, porque hay cosas positivas, pero, por ejemplo, hay una oficina de control migratorio internacional que va a venir a revisar cómo hacemos nosotros acá la migración, lo establece el pacto, para poder entender. O sea, hay una serie de cosas y de control que tienen que ver que uno tiene que decir, pero nosotros le estamos entregando muchas cosas. Paremos la pelota, revisemos las implicancias de esto y demos participación, porque hay mucha gente inquieta. Quería preguntar algo, Mike, Mime, y te interrumpí. Yo quería ver en qué lugar calza lo de la ideología de género, pues una de las cosas correcto. que siempre que cuando se cuestionaba el cuestionamiento, valga la redundancia, de los grupos pro vida, decían, ¿y qué tienen que ver otra vez la ideología? ¿Por qué meten otra vez este tema? Correcto. Bueno, tenemos que convenir en lo siguiente, y podemos en otro programa hablar más. ¿Cuál es el tema de los Provida? Nosotros vemos, como bien ya él mencionó, lo que ocurre a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de la palabra género, que cuando nosotros recorremos el país hablando de estas cosas, y vos le preguntás a la gente, ¿cuántos géneros hay en Paraguay? ¿Cuál es la respuesta que te da la gente? 2 te va a decir. Te va a decir 2, hombre y mujer. Pero vos cruzás la frontera un poquito más allá, y la ONU, que es el que está atrás de este documento, dice que hay 114. Claro, porque no son solo los biológicos. Y bueno, entonces cuando en un tratado como esto empieza a hablar de perspectiva de género, no está hablando igualdad entre los géneros, no te está hablando de nuestra interpretación en Paraguay de hombre y mujer. Pero te está hablando... Pero entiendo que al ser un pacto global no pueden poner asterisco, excepto en Paraguay, donde ahí si le preguntaba a la gente en la calle son solo hombre y mujer. Bueno, por eso es que cuando vos firmás algo a nivel internacional, en líneas generales, esto ya sé que no se firma, pero nos adherimos o no, uno pone, como lo hace en la OEA, una reserva, o si sencillamente pone en riesgo, hace lo que hace Chile, me retraigo. Pero tiene contenido ideológico, de ideología de género, y tiene contenido de lo que ellos llaman salud sexual y reproductiva, que en el fondo es aborto, con un nombre marquetero. Pero ¿no me estás explicando en qué. No, dicen dentro del pacto, dice taxativamente de que se debe promover perspectiva de género, ideología de género, todo esto que así está clarito. No, se dice que se debe considerar y respetar, dice que son dos cosas diferentes. Claro, que no le podés rechazar al migrante por ser... Y no podés hacer, porque son derivaciones que son prácticas, ¿verdad? Vos no podés ponerles a hombres, mujeres, niños y otras identidades sexuales por el mismo trámite y de la misma manera. O sea, a ver, a una mujer no podés ponerle a que le hagan el cateo por hombres, que no podemos negar eso, que ha existido durante muchísimo tiempo y hay que respetar esas cuestiones. Ahora, cuando me dicen que porque está escrito en algún documento o porque la ONU reconoce la existencia y la deja sentada en los documentos en Paraguay ya va a cambiar, significa que quienes creen que existen dos géneros solamente, o quienes son cristianos o lo que fuera. Estamos en Paraguay no es que existen dos. Pero señor, entonces lo que usted me está diciendo es que va a venir cualquiera que tenga, no sé, saber hablar mañana y nos va a convencer de lo contrario. Significa que sus convicciones no son solo suficientemente sólidas como para que
para que una persona, porque significa que que somos todos adoctrinables, que somos todos vulnerables o que somos todos un rebañito de ovejas. Yo no creo de ninguno de mis conciudadanos y compatriotas que pueden ser domesticados y llevados nomás hacia cualquier lado. Eso no funciona, no sucede así. Yo creo que no somos ovejas, pero que somos adoctrinables, por supuesto que sí. Y que te pueden convencer de algo diferente, por supuesto que también lo pueden hacer. Pero entonces vamos a entrar en la discusión entonces de que vamos a tener que volver laico el Estado y sacar todas las cuestiones que tienen que ver con la religión en el Estado, por ejemplo. Ese es un problema doctrinario. Es un problema están adoctrinando y claro, cuando ellos adoctrinan está bien, pero cuando otro adoctrina... Manejate dentro de la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Ahí habla de hombre en qué lugar de la Constitución dice que hay que discriminar a las personas. No, dice exactamente al revés, que no hay que discriminar, pero no es discriminación. Pero su interpretación igual que de la Constitución, igual que el pacto, es solamente la parte que a usted le conviene. Hagamos una interpretación integral de la Constitución, abramos para que la gente opine primero, porque hasta ahora nadie opinó. Solamente fue lo que hicieron. Ese es un problema que nosotros venimos discutiendo y cuestionando hace mucho tiempo, el problema de la democracia. Nuestra democracia no es participativa en este país. Y ese es un tema que yo coincido, tenemos que discutir, porque acá se firman y se imponen cosas, es verdad, que yo puedo empezar a enumerar cosas que socavan los derechos, por ejemplo, de las minorías, de otras minorías culturales y de otras minorías, hasta si se quiere, religiosas, ¿verdad? Porque acá se discrimina religiosamente a gente que son de minorías religiosas y nadie salta a rasgarse las vestiduras por eso. Y entonces, son minorías. Claro, pero lo que quiero decir es que bajo el pretexto de la igualdad, lo que queremos hacer es hegemonizar o homogeneizar, y la homogeneización no va con la democracia, y ese es el cuestionamiento. Hubiéramos hecho este programa sin conductores porque las veces que hablaron entre ellos fue más divertido. Perdón. Así que tenemos que justificar el sueldo. Último cruce, por favor. Nosotros no discriminamos a las personas, no hay ningún problema. Lo que vos quieras hacer puede ser lo que cada uno de nosotros, pero que me hagas ley y que mis hijos tengan que estudiar cosas que no están alineadas con mis valores culturales, eso es lo que no queremos. Entonces, nada más que eso. Entonces, si vos vas a poner ya en documentos oficiales la palabra género, que sabemos perfectamente que no se refiere a hombre y mujer, entonces, hermano, ahí nosotros vamos a decir, espera. Aunque esté biológicamente demostrado. Claro, lo que pasa es que al final te pasan por el costado. Esto termina siendo un documento oficial a nivel mundial. No tiene un vinculante, pero si Paraguay se plega, está diciendo, yo voy a caminar en esa dirección. Hoy no estoy, pero hacia ahí me voy a ir. Aldo, y prométanme que podemos discutir de vuelta en breve estos temas, por favor, ¿sí? Hagamos un segundo... Hagamos la cena de Navidad con ustedes, discutamos estos temas, por favor. Aldo, ¿qué quieras agregar? Yo lo único que quiero agregar sobre este punto para finalizar es que yo le invito a todas las personas que tienen una postura en contra de este documento, que hagamos la autocrítica también y que revisemos lo siguiente, que es vemos la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En este país y que se cuestionen seriamente, en este país se imponen maneras de ver, de pensar, de entender el mundo, se utilizan las instituciones para eso, las instituciones que son de todos los paraguayos, a las que aportamos todos los paraguayos, se subsidian ritos religiosos en detrimento de otros con el Estado, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, no es mal visto. Entonces, si no queremos que otros hagan con nosotros eso, no hagamos nosotros eso, y lo hacemos cotidianamente en este país. Entonces, si vamos a ser democráticos, seamos primero que nada un Estado laico, y eso estamos todavía demasiado lejos. Un temazo para debatir en un próximo programa. ¿Sí? ¿Se suman? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, la última, y ya volvemos en el último bloque también. Yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón.
Tercer bloque de Bar Conspiración. Gracias a Luz Mariana Chajón por estar todos los jueves y también a nuestro bartender, a Edu, que trabaja con los productos de Habana Club. Augusto, llegó. Se está por cerrar el bar, pero está el doctor Preda acá. Además, Con todos los papeles. Con todos los papeles. Y es probablemente un de peligro. todos los abogados que vinieron a este bar, fruto de su excelente formación, y que capaz que también la chispita de los tragos que tenemos, nos dio una de las mejores explicaciones una vez de un tema que estábamos repitiendo. Sí, lo de Nueva York. Esperemos mantener la performance. Hoy, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, Augusto, doctor Mime, Mike y a la audiencia de Bar Conspiración. Siempre es un placer estar acá. Estar acá es un placer siempre porque uno puede combinar el trabajo con el placer de tomar un trago y escuchar buena música. Sí, Muy señor. bien. Sí, señor. A diferencia de otros bares, dice. Perdón. No hay otros bares, no existen otros bares. Una cuestión que mañana es noticia es el tema de la presentación o no del expresidente Horacio Cartes ante la Comisión Bicameral del Congreso de la República. Y un tema que se debatió con mucha intensidad es qué es lo que finalmente dice el encuadre legal al respecto de la obligatoriedad o no, o de las formas en que un expresidente de la República puede establecerse ante una comisión así. Bueno, básicamente lo primero que hay que analizar es lo que la Constitución refiere en cuanto a estas comisiones bicamerales. La Constitución refiere que estas comisiones se pueden formar para investigar asuntos de interés público, por un lado, y por otro lado, la conducta de los integrantes del Congreso. Esas dos hipótesis. Bueno, en primer lugar tendríamos que establecer si este caso genera realmente un interés público o simplemente representa el interés de un grupo, ya sea político o cierto tipo de grupo, que le interesa este tema. ¿Por qué le digo? Porque en realidad esto principia con un proceso penal. O sea, esto no es algo que haya principiado con una noticia periodística y bueno, no pasaba nada en el ámbito judicial, nadie le hizo caso en ningún ámbito del gobierno. Y entonces ahí resulta que el Congreso dice, bueno, yo creo que esto genera algún interés en la sociedad y deberíamos formar una comisión, ya que, y digo de una manera coloquial, nadie le está dando pelota a esto, ¿verdad? Pero acá nos estamos refiriendo a que esta comisión se forma meses después de la apertura de una investigación, no solamente la apertura de una investigación, sino la imputación de varias personas, es decir, ya un proceso formado, inclusive bienes que están siendo administrados por una noble institución creada justamente en el periodo anterior, que se llama Cenavico. Y bueno, yo no creo que sea un asunto que amerite una, digamos, doble interés del Estado, porque acá hay que reconocer que órganos del Estado competentes como el Ministerio Público del Poder Judicial y la Cenavico ya están interviniendo. Y si uno o la comisión hubiera advertido que el trabajo de estos órganos estaba siendo deficiente, bueno, podría justificar tal vez la apertura de una investigación de esta comisión. Sin embargo, particularmente, y esta es una lectura mía, parece obedecer más a una cuestión política que a una verdadera intención de esclarecer algo. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá advierto que yo no tomo partido por ninguna posición política, porque de hecho no me dedico a eso, que inmediatamente aparece la formación de otra comisión para investigar otro asunto que aparentemente tiene una posición contraria al grupo político que motivó esta apertura. Entonces, si nuestro país va a discurrir en que cada grupo le forme al otro grupo una comisión bicameral para investigar, bueno, espero que produzcan algo que podamos comer estas comisiones, porque el país no se puede desgastar en comisiones tras comisiones de investigación sin que realmente se tome, digamos, la debida atención a los asuntos que hacen al país y no a cuestiones... Yo le contrataría a Friedman para presidir la comisión esta que tenga que investigar qué pasó con las elecciones de Cerro Porteño, por ejemplo. Bueno, yo le contrataría para la comisión de Carnaval de Encarnación. Pero a propósito, lo que le quería preguntar al doctor, una persona como Friedman, ¿es legítimo, legal o ético que teniendo un enfrentamiento con una persona así, esté él dirigiendo las preguntas, no tendría que apartarse? Con expresiones de odio muy públicas, ¿eh? Por eso. Aparte ocupando una banca de esa manera, aunque él sabe que siempre estuvo en litigio, está en duda también la legitimidad, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, independientemente a personalizar en el senador Friedman, la primera cuestión que a mí
como una persona dedicada a este rubro del derecho penal y específicamente al derecho penal económico, sí me hace un poco de ruido que se forme una comisión para investigar un caso de lavado de dinero, porque todo este asunto de lavado de dinero es una cuestión muy compleja que requiere una expertise importante y creo que muchos miembros de esa comisión tal vez no estén entrenados en esta situación y magnifiquen muchas cuestiones que en realidad son absolutamente normales y que son objeto, en este caso, de una investigación penal que la justicia, que es la más adecuada para resolver estos asuntos, de hecho que la comisión no va a resolver absolutamente nada, sino va a simplemente dar su opinión. Yo creo que estamos superponiendo posiciones. En cuanto al senador Freeman en particular, desde el momento en que se ha discutido que formen parte de la comisión, o por lo menos se ha criticado que formen parte de la comisión legisladores vinculados al presidente Cartes, yo creo que en ese mismo contexto debería hacerse, digamos, una observación a aquellos que abiertamente se demuestran con una posición contraria a la persona de Horacio Cartes. No a una cuestión, a una crítica institucional o una crítica funcional, sino personal. O sea, yo puedo criticarle a un presidente de la República o a un legislador, pero funcionalmente. Ahora, cuando yo ya hablo de la persona, obviamente poco habla sobre la imparcialidad de mis decisiones posteriores. Yo le agregaría un aspecto. Antes se hablaba de comisiones de notables, ¿se acuerdan? Que eran los Caraiguazú, las Cuñas Caraiguazú, que se ocupaban de determinados temas. Hay un detalle que hoy salió en el diario La Nación, pero que se habla un poco. Los comisionados, que así se tendrían que llamar, están mucho más tiempo en los medios de comunicación que en el trabajo de... Y hay algunos casos que son alevosos, como por ejemplo de un comisionado tuiteando en contra de la persona que está en ese momento compareciendo. O sea, estamos realmente, ellos mismos están condenando a una debilidad bastante importante. La pregunta que... sí. No, yo iba a preguntar, yo sé que no nos queda más, pero al margen de todo esto que dijeron, ¿se puede, así como se anticipó, mandar a la policía a buscar a Cartes para que vaya a declarar? Bueno, ¿o no se puede? Bueno, hay que distinguir entre dos cuestiones. El se puede jurídicamente o el se puede materialmente. Bueno, o sea, sí, obviamente, el se puede jurídicamente, mi respuesta desde mi perspectiva es que definitivamente Cartes no puede ser llevado por la fuerza pública por una sencilla razón. El presidente Cartes, y me refiero al presidente porque yo creo que hay una cuestión interesante, y no me refiero a Horacio Cartes, sino a la investidura. Sí, a la investidura. Yo creo que todos aquellos que fueron electos por la gente como presidentes deberían ser llamados siempre presidentes, porque finalmente ellos ocuparon el mayor cargo que uno puede ostentar. No les regalaron el cargo. Claro, de hecho que en otros países se los llama presidente y no expresidente. El presidente Cartes en este caso fue electo y proclamado senador de la República. Si bien él no ha jurado y no ha asumido las funciones, la Constitución dice expresamente que la inmunidad de arresto se adquiere desde la elección, no habla desde el ejercicio de la función. Clarísimo. Gracias por su tiempo esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy gracias amable. por la invitación. Bueno, nos vamos. Nos vemos el jueves. Nos echan del bar. Que tengan muy buen jueves. Nos vemos el próximo. Muchas gracias por... ¿El último ya? Navidad. ¿Por qué? Penúltimo. Digo. El penúltimo. ¿El otro? El otro quizás sea el último. No he hecho esos cálculos aún. Chao, mamá. Hasta luego.